La... Hola a todos, otra vez. Bueno, entonces, vamos a empezar con esto. ¿Tienen el archivo? Si no tienen el archivo, escuchen atentamente y ya se lo podrán descargar. Pero para que lo sepan, debajo de la publicación, si no me equivoco, está el link para descargarse el archivo. Que les cuento, este archivo es un manual pequeñito que lo hicimos para ir acompañado de las cartas del Sayucot. Para los que hicieron el curso del Sayucot, obviamente lo deben tener, lo tienen ahí. Ahí lo deben tener. Y para poder utilizarlo, y si no, el Sayucot, las cartas que hicimos para el Sayucot, no hay más. Entonces, si alguien las quiere comprar o algo, no hay que mandarlas a hacer. O sea lo que por ahí les recomendaría es que, que avisen si les gustaría tenerlas o eso, para que más o menos sepamos cuántas habría que hacer, porque no estábamos en el pensamiento de venta, así que no hemos hecho más. Hicimos solamente para los talleres. Así que, bueno, sí, comuníquense o por acá por el campus o en la fundación. Cuando digo escriban a la fundación para esto, sé que atrás los que me están escuchando en la fundación me quieren matar. En este mismo momento deben estar, deben estar diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Lala, no vendas fotocopias. Bueno, haz una fotocopia, pero una hoja grande con cada carta, ¿no? Como para que cuesten más. Bueno, entonces, escríbanle a Karen que es su cumpleaños y pídanles las cartas. Entonces, bueno, no quiero ni ver el WhatsApp en este momento. Entonces, lo que les estuve explicando es básicamente el por qué y el por qué está toda por qué el idioma en sí es una estructura importante para la comunicación interdimensional. Todos nuestros idiomas, todas nuestras lenguas, nuestras palabras, todos se relacionan a todos los diferentes estilos de vibraciones. O sea, no hay un idioma que no sea adecuado para comunicarse con la divinidad. Son aspectos diferentes de esta misma realidad, ¿sí? Es como si cada idioma que existe en la Tierra fuese una letra de estas que están en el abecedario psiónico, ¿sí? Son diferentes formas de llegar a una misma verdad.
lo que hicieron los atlantes con el Saitu es otra forma de comunicarse, pero que en lugar de nacer a partir de los sonidos de las cosas, del romanticismo de la literatura, del jugar con los sonidos, lo que hicieron fue trabajar con los sonidos en relación a la geometría. O sea, como dije en el curso anterior, yendo a la base esencial de la construcción de las realidades, lo que hicieron fue buscar esa información y a partir de ahí construyeron las palabras, el idioma en general, con esa interpretación vibracional. O sea que, en cierta forma, el idioma tiene una construcción con un propósito claro. Normalmente los idiomas nacen con una construcción basada en la prueba y error, en la práctica, en la necesidad de comunicarse con el otro, de poder expresar lo que está dentro hacia afuera. Y en el caso del Saitu, más allá de que también tuvo una variación que fue de comunicación con el otro, de reinterpretación de las cosas, más cultural, etc., su base esencial de los primeros que lo hablaban era específicamente poder hablar con la naturaleza y con las otras dimensiones, basándose en los sonidos y vibraciones de los nodos de la red. Entonces, por esto mismo, utilizo nuevamente las letras del psiónico para describir o utilizar esos nodos, ¿sí? Esos nodos de información y paquetes de información que tiene cada una de estas letras. Esto, como dice ahí, es un simple manual, no es un libro, sino que son indicativos de cómo utilizar las cartas, ¿sí? Entonces, si no tienen las cartas es como difícil a lo mejor seguir o entender lo que dice el librito, pero a pesar de eso, vamos a tratar de analizarlo un poco. El primer texto que dice ahí en el librito, dice, es una historia que escribí hace tiempo, que es: una vez en mi remota infancia una sabia mujer me enseñó una lengua, la lengua que todos hablaban. En aquel entonces se hablaba de mundo, pero el mundo no pasaba más allá de las dispersas islas de los heleños y del desierto de Uruk, en el este, donde ya se perdía en los dialectos de los montes solares. Pero pequeño o no, según el mundo conocido haya sido, la lengua era mundial, y los sabios se enorgullecían de ella. Pero el sur trajo sus guerras y sus lenguas, y los imperios nacientes siempre desean imponer sus verdades, para así dominar lo nuevo. Y así se hizo, que prohibida esta lengua fue. Pocos valientes la recordaron con orgullo, y menos fueron aquellos que sobrevivieron para hablarla. Pero Zazik, aquella sacerdotisa de trenzas firmes, me dijo: te enseñaré una lengua para que tus congénitos hagan de esta en gloria como una vez lo fue, y así unir los mundos bajo los jardines de Bab-i-Hele. Por eso hoy os enseño esta lengua, para que en vuestras palabras resurja el poder ancestral. Bueno, esta es la introducción a la lengua, a este idioma, del cual, como dije la otra vez, es un idioma que no le veo la utilidad enseñar a escribir o a hablarlo. O sea, no le veo la practicidad de hacer eso, pero sí lo veo en función de aprender los cimientos, ¿no? Para saber cómo comunicarse, cómo resumir conceptos y demás. Cómo entender la estructura de la realidad en vibración en función de cómo lo veían los atlantes. Aquella lengua nosotros le llamábamos la que pertenece al mundo, es decir, Saitu. Sai significa mundo, tu significa todo aquello que es de o está en. Entonces, Saitu, Saitu es la que pertenece al mundo.
Como dice acá, el idioma era una variación del Atlante, reestructurado por arquitectos y sacerdotes de la colonia Atlante de Kem y hablada en la cuenca del Nilo y todas las regiones del Mediterráneo oriental hace 12.000 años, durante el fin de la glaciación de Würm, en los apogeos de la civilización atlante. La lengua era vista como una proyección de la estructura universal y se consideraba a la misma como una forma de conectarse directamente con los senderos de la creación. La estructura del idioma era matemática y hacía referencia a patrones cósmicos que dan lugar a la existencia en la red geométrica de la matriz universal. Esto que les voy a leer es un resumen para que lo recuerden, como dice en el librito. En la mitología Gemul, el nombre Mahas hace referencia a 3 letras del abecedario sayónico que dan inicio a la cosmovisión. Nombre que significa portal, M, del tiempo, H, y el espacio, S, los cuales surgen de 3 respiraciones, H, 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 es decir, inspiración, retención y exhalación, que hacen referencia a la contracción y expansión constante del universo. De sus 3 respiraciones surgieron las 9 dimensiones del espacio y tiempo, cada una emitiendo una frecuencia y vibración específica. Las 9 dimensiones tienen entonces 9 sonidos que se corresponden a las 9 vocales. Las 9 vocales se dividen en 3 grupos según su respiración: H en negativo, H neutra, H positiva. Las primeras 3 surgen de la inspiración y representan al espíritu, A, E. Las siguientes 3 surgen de la retención y representan al alma, I, U. Las últimas 3 surgen de la exhalación y representan al cuerpo, O, U. A su vez, los sinos y cosinos de la onda de frecuencia generan el positivo y el negativo, dando lugar así a 9 vocales positivas y 9 negativas. Un total de 18 que representan los 18 pétalos de la flor de la vida. Todo lo que existe en el universo inevitablemente debe pasar por 4 estadios cíclicos. Expresión, perdón, no me pasa nunca. Expresión, experimentación, integración y trascendencia. Cada vocal debe pasar por este ciclo y cada uno posee una vibración específica que dan lugar a los grupos consonánticos o fundamentos dimensionales. Así, la lista de generación es la siguiente. A da lugar a M, N, Ñ y No. ¿Se acuerdan que era la estructura de los 4 pasos de cada vocal en el proceso cósmico? A da lugar a Ya, La. Da lugar a G, W, X, RH, bueno, y así sucesivamente. Cada grupo trino de respiración posee así 12 consonantes. Cada grupo trino, a su vez, tiene su aspecto positivo y negativo, dando así 24 consonantes para cada grupo, que son la cantidad de frutos en el árbol de la vida, es decir, las letras rúnicas. La suma de todas las consonantes negativas da 36, que es el resultado frecuencial de la suma de las vocales positivas y negativas en sus aspectos sutiles y densos. 9 por 2, 18. 18 por 2, 36. La suma, al reflejarla en su aspecto positivo y negativo, nos da la suma de 72 consonantes, es decir, los 72 nombres de Dios para la Cábala. A su vez, los 72 nombres, igual que las vocales, son el aspecto sutil del universo, el cual, al duplicarse en la realidad densa, da la suma de 144, que es el número que ocupa el puesto 12 en la sucesión de Fibonacci. Es decir, un ciclo divino de la creación, la vibración perfecta. Listo. Bueno, eso como información de las letras. Consulta común. Bueno, después está la información de cómo son las tiradas, pero como no tienen las letras,
no, al no tener las letras, bueno, difícil. Cuando tengan las cartas, entonces se leerán bien para hacer las tiradas. Vamos primero y principal, antes de ver cualquier cosa de las cartas ni nada, porque no todo el mundo tiene las cartas, pocos hicieron el curso del Sayukot, entonces vamos a pasar todo eso directamente hacia la página 24. Si miran en la página 24, lo que van a ver se dice la interpretación. Todas las cartas tienen su aspecto positivo y negativo, lo cual no significa bueno o malo, sino presente o ausente, activo o inactivo. Además, su ubicación puede determinar si este aspecto radica en un plano sutil o denso. La forma de saber su estado es en función de la posición respecto a quien pregunta, observando la posición de escritura de la letra en su forma de lectura. Las siguientes son las lecturas de acuerdo a su posición. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa la estructura de ubicación de las letras? Como dije, cuando voy a tirar estas hojas o plumas en esta red que hay a mi alrededor y se empiezan a ordenar o acomodar a mi alrededor en función de la vibración, lo que yo hago con esto es observar la posición en la que está la carta, ¿sí? O la letra, carta, la letra. La posición en la que está la letra. ¿A qué se refiere entonces en este caso cada una de las posiciones? Negativo, recordemos que tiene que ver con lo interior, tiene que ver con todo lo que todavía no es, con todo lo que está en presión, con todos los aspectos que no han sido trabajados, todas las cosas que no hemos visto, ¿sí? O sea, tiene que ver con todo aquello que no tiene claridad y que debe ser puesto a la luz, ¿sí? O que está haciendo, o que está tratando de integrarse en el interior, pero que está en un aspecto de dificultad, ¿sí? Entonces, está en un aspecto de dificultad. Por eso, cuando esta letra está en la posición de negativo, lo que sucede es que significa que ese aspecto que está trabajando esa letra me está hablando del estado en el que yo me encuentro en relación a ese aspecto. ¿Sí? Acá en este ejemplo tomo la letra A. La letra A representa la visión, representa el estar por encima, el espíritu, el ciclo. Por lo tanto, el aspecto negativo tiene que ver con, obviamente, no estar pudiendo ver, por ejemplo, no estar pudiendo ver desde lo alto las cosas, de que estoy tratando de cerrar algo y no puedo, o quiero empezar algo y no puedo. Tiene que ver con el aspecto negativo, el aspecto más forzado, digamos, o el aspecto ausente, digamos, de esa carta. El aspecto ausente me refiero a que no está presente, que no está visto, que no se está trabajando, que es algo que está detrás, ¿sí? Que está en negatividad, en aspecto de depresión del universo. Y obviamente el opuesto a eso va a ser el positivo, ¿sí? El positivo, ¿a qué se refiere? Que es todo lo que está hacia afuera, que se está activando, que es algo que tengo a mi disposición, que es algo que está en funcionalidad, que es algo que se está expandiendo, que está afuera,
o me está hablando de algo que ya está viable para poderse expandir, expresar. En tanto, el aspecto sutil se refiere a cosas que no están pudiendo ser tangibles, que no se pueden tocar, que están ahí en un plano de las ideas, que están en un plano emocional, en un plano mental, que no lo estoy pudiendo asimilar porque está expandido en el universo. Tiene que ver con la comunicación con otros planos de conciencia que no están materializados aquí y ahora, con cosas, no le llamaría en el sentido positivas, sino cosas intangibles, ¿sí? Cosas que no están, que están esperando para poder descender o que me están invitando a pasarlo a otro nivel que sea más sutil, ¿sí? O sea, a lo mejor nos toca comida, por ejemplo, en el plano sutil, y a lo mejor lo que nos está queriendo interpretar esta carta es decir, esta letra, es decir, necesito que cambies tu alimentación, por ejemplo, ¿no? Que sea más sutil y menos pesado, por ejemplo. No lo sé. Entonces está hablando de cosas que son a planos más sutiles, ¿sí? Y por el otro lado, el denso representa todo lo que está materializado, lo que es pesado, lo que no me está dejando avanzar, lo que representa mi estado de gravedad, lo que tengo que trabajar, el conflicto que tengo que resolver, etc. ¿Sí? Todo lo que es más agudo, ¿sí? En la materialización. Por lo tanto, estos son los 4 aspectos en los cuales se va a utilizar la carta y que siempre nosotros lo vamos a tener que interpretar como se dice, que el aspecto positivo, siempre el aspecto positivo va a estar, cuando uno tira la carta, va a estar a la izquierda de la carta, perdón, a la derecha de la carta, el aspecto positivo. Si vemos la página 24, es un ejemplo de cómo se vería la carta si está en su aspecto positivo o demás. Pero lo que tenemos que visualizar es lo siguiente. Acá tengo un problema con mostrarles esto porque la imagen se me espeja y se va a ver mal. Bueno, pero para que lo vean más o menos así. Para los que están preguntando qué páginas hablo, dije al principio de esto, y al principio de esto dije, de todo el taller, que adjunté debajo del video, hay un archivo PDF, ¿sí? Que es Oráculo Saitu. Entonces, todos lo tienen a su disposición, si no lo pueden descargar ahora, lo descargarán después, pero a eso me estoy refiriendo. Entonces, básicamente, para que lo vean así como un espejo, ¿sí? Para que lo vean como espejo, yo se tendrían que posicionar frente a un espejo. Si se posicionan frente a un espejo, van a ver que todo el reflejo de lo que ven es exactamente igual, pero opuesto a uno, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, ahora en la pantalla me estoy viendo que estoy moviendo la mano derecha
pero en mi imagen parece que es la izquierda, ¿sí? Cuando me veo en mi espejo, veo, la impresión es como que estoy moviendo a la izquierda y acá estoy moviendo a la derecha, ¿sí? Porque es esa percepción, pero ustedes me ven bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo mire una carta, cuando yo vaya a analizar la letra, tengo que observar que siempre el aspecto sutil va a estar arriba, el aspecto denso va a estar abajo, el aspecto positivo va a estar a la derecha y el aspecto negativo va a estar a la izquierda, no mío, de la carta, desde el punto de vista de la carta, ¿sí? Es decir, que si yo pongo, voy a escribir atrás, si yo pongo la letra A, ¿sí? Si yo pongo la letra A, este lado va a ser el sutil de la letra. El sutil. Si yo, este es el sutil, por lo tanto, este es el denso. ¿Sí? Sutil. Qué horrible. Sutil y denso. El sutil son los planos superiores de conciencia, el denso son los planos inferiores de conciencia. O sea que, si veo la letra así, va a estar, esta es la estructura constante, siempre. Luego, voy a ver que la derecha va a ser el positivo y la izquierda el negativo. ¿Por qué? Porque por la izquierda se recibe la energía, por la derecha se da la energía. O sea que el negativo, recordemos, es ir hacia el interior, por lo tanto absorbo la energía por la izquierda y la entrego por la positiva, que es la expansión, ¿sí? Donde doy. Entonces, esta es la estructura. Ahora, si yo a la letra la doy vuelta y la pongo así, ¿sí? La pongo así, siempre, siempre va a seguir siendo este el negativo, este el positivo, este el sutil y este el denso. La estructura externa no se modifica, ¿sí? Este patrón externo no se modifica nunca. Pero si la carta gira, los aspectos positivos, densos y negativos también giran. Luego miren cómo abrir el archivo. Ahora concéntrense en esto. Dejen el archivo porque no estoy viendo ni yo el archivo, ¿sí? Luego entran, lo miran y lo ven repitiendo lo ponen de nuevo al taller y se lo ven, ¿sí? Pero mientras tanto ahora miremos esto. Vamos a verlo de esta manera. Fractales. ¿Sí? Fractales. Imaginemos que el punto externo, que es este cuadrado que es externo, que está aquí afuera, siempre es igual. Siempre. ¿Ok? Entonces, siempre el cuadrado externo va a ser sutil arriba, denso abajo, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Siempre el externo, va a ser igual. Entonces, yo teniendo el contexto externo de esta información, teniendo el contexto externo, cuando tire la carta que está acá en el centro es la que puede ir girando, ¿sí? Y dentro de esa carta también está el aspecto sutil, denso, negativo y positivo, ¿sí? Pero la carta, la letra,
puede ir girando. Entonces, puede que el aspecto sutil de la carta me quede dentro del marco del positivo, que el aspecto denso me quede dentro del marco sutil. Yo puedo ir girándola del centro, girando la carta. A mí me pueden aparecer las cartas de cualquier forma, ¿sí? Como tiro la carta y se me pone el aspecto denso arriba de la carta. ¿Qué significa eso? Significa que este aspecto denso está alineado al aspecto, en el aspecto sutil. Significa que a lo mejor el aspecto denso tiene que empezar a trabajarse desde lo sutil, elevar su vibración, pasar a otro plano. Esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? O sea, la lectura básica de una sola carta, es ver en qué estado me encuentro. El estado general, global, el marco general es el sutil arriba, denso abajo, positivo, negativo. Ese es el esquema. Luego, dentro del esquema, voy a tirar la carta, ¿sí? Y la carta puede que me salga al revés. Entonces, el aspecto sutil me sale abajo y el negativo me sale y el denso me sale arriba. Si pasa esto, si esta carta está girada, me está hablando de que el aspecto sutil de cómo yo me encuentro hoy está en lo denso. O sea que lo que yo tendría que estar trabajando como sutil, lo tengo ubicado en la parte densa, como algo que me pesa, ¿sí? Entonces, de esta forma voy a ir interpretando o leyendo en qué estado me encuentro según mis atributos. Yo tengo acá todas las cartas posibles, que son estas 36 cartas, y estas 36 cartas se multiplican por 4. O sea que, si hacemos, perdón, estaba viendo, okay. Si hacemos entonces 36, ¿sí? 36 por 4, que serían las letras consonantes, más positivo, negativo, sutil, denso de cada carta, nos va a dar los 144 aspectos en los que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Que son nuestros 144 aspectos en los cuales nos movemos en el universo. O sea que todas las cartas en los planos sutiles y densos, en los planos positivos y negativos, están ¿cómo es? En todos los niveles de conciencia. Entonces, tenemos las 36 consonantes que van a abrir las puertas a los 144 aspectos de mi divinidad, más la flor de la vida, que van a ser las 9, ¿sí? Las 9 vocales. Las 9 vocales. Entonces, estas 9 vocales, las 9 vocales van a tener en su estructura cada uno también aspecto positivo, negativo, denso, sutil, y en esos aspectos positivo, negativo, denso, sutil, nos va a dar 9 por 4 aspectos, 36. Entonces, estos 36 aspectos de las vocales son los que me van a dar la estructura de mi ser, que son los chakras y el estado de mis chakras, ¿sí? Entonces, la A que representa el chakra corona, la A que representa el chakra tercer ojo, etcétera, etcétera, van a representar los 4 niveles del estadio en que están mis chakras, dando los 36 niveles totales en que mi ser debe estar inscripto, debe estar en eje, ¿sí? Entonces, solo usando las vocales voy a poder leer el estado de mi ser, ¿sí? Voy a interpretar el estado de mi ser, y a partir del estado de mi ser puedo consultarle cosas
a cada uno de los aspectos de mi ser. Esto lo vamos a ver en otro curso, más adelante, ¿sí? Porque esto ya, si no, nos vamos a meter en cómo es la tirada, y si no tenemos las cartas es difícil. Pero a lo que voy con esto es que las vocales me ayudan a saber el estado en el que estoy yo como ser hoy. Y las 36 consonantes me van a ayudar a saber el estado en que están mis 144 aspectos en relación a mí. ¿Sí? Y esto es comunicarse con todas las dimensiones. Sé que por ahí es difícil comunicarse con uno mismo, imagínense con todas las dimensiones. Pero bueno, básicamente lo que pongo acá es que tenemos las cartas por sí mismos tienen un aspecto positivo, uno negativo, uno denso y uno sutil, igual que nosotros, que tenemos un aspecto positivo, un aspecto negativo en el chakra inferior, un aspecto denso, que es la materia, y un aspecto sutil, que es el energético. ¿Sí? Esas son las diferencias básicas. El aspecto positivo es todo lo que sale hacia arriba, lo que va como energía hacia el plano superior. Negativo, todo lo que va hacia el plano inferior de conciencia, hacia el núcleo de la Tierra. Físico, denso, el aspecto denso es todo lo que existe, lo que está acá, lo que se materializa, y el aspecto sutil es todo el campo energético e informativo que hace que esto se contenga y exista. Entonces, estos 4 aspectos están siempre en nosotros. Y estos 144 aspectos de mi propio ser son el resumen al que los atlantes en cierta forma fueron llegando. Esta es mi interpretación en español, de cómo las actitudes, las circunstancias, los hechos, las emociones que representan a cada una de estas letras, de estos nodos, son formas de comunicarse con esos seres que representan esos aspectos a través del tiempo y el espacio. Para tener el cuerpo, el ser ordenado dentro de el gran ser en el que habito. Veamos. Bueno, les voy a leer esto. Los que no tienen el archivo abierto, no hay problema, después lo abrirán y lo leerán cuando lo encuentren, pero lo tienen ahí en el campus, así que está ahí. En la página 26 y en la página 27 y 28 están los significados de cada letra. Voy a mencionarlos por encima. A es caracol, espiral, eterno, principio. M, portal, atravesar, entrar. N, ventana, entregar, dar, ofrecer. NH, palma, abrir, recibir, curar. Ñ, expresar, ordenar. Expresar, ordenar. Ordenar no ordenar de poner las cosas en su lugar, sino de dar orden. ¿Sí? Ese es el significado. Imperativo. Letra A. Ballena, fluir, canto, color, conciencia. Ya. Ya. Clasificar conceptos, dimensiones. Ya, doble L. Escalera, subir, ascender, nivel. L. Palabra, hablar, comunicar, frecuenciar. LH. Ubre, nutrir, alimento. E. Pluma, verdad, alma, escribir. G. Contener, vasija, cántaro, ojo también. W. Origen, agua, fuente, surgir. X. Espiral, ascenso, descenso, canal. RH.
Ra. Sueño, idea, imaginación. I. Bastón, columna, eje, medicina, balance. H. Tiempo, vida, historia. F. Serpiente, veneno, flujo, cura. pH. Fuego, aliento, suavidad, latido. V. V baja. Muerte, transmutar, despertar. Y con diéresis. Alzar, ser, fortalecer, reconocer. BH. Éxito, logro, bagaje. Herencia también. B. Alta. Casa, bienes, recursos, materiales. P. Comida, hambre, necesidad. P. Potencia, inercia, poder, voluntad. Y con diéresis. Útero, gestar, crear, nacer. R. Cabeza, pensamiento, idea. R. Caparazón, defensa, sostén. TZ. Vibración, onda, energía. Z. Que se dice Z. Acción, intención, dirección. O. Fruto, semilla, genital, reproducción, vitalidad. S. Espacio, camino, recorrer, andar. SS. Z. Más como estirado. Integrar, unir, partes, dificultades. SH. Evolución, cambio, transmutar. CH. Ruptura, anuncio, caída, vacío. Piernas, caminar, avanzar, ancestros. TH. Como la Z española. Éter, cielo, conexión. DH. Entidad, ser, esencia. D. Unidad, familia, trinidad, conjunto. T. Cuerpo, patrón, regla, realidad. U con diéresis o W con diéresis. Polluelo, volar, aprender, negar. KH. Diseño, armar, crear. Que es una doble K. Puente, conexión, espíritu. K, una K normal, que reemplaza la C también. Objeto, guardar, herramienta. Q, anclar, enterrar, profundo, raíz. Estos son los significados. Y a partir en la página 29, 30 y 31 van a encontrar los aspectos sutil, denso, positivo y negativo. Pero desde ya les digo que acá hay un error que hay que corregirlo, que está mal, ¿sí? Que lo dijimos de corregirlo, por eso tampoco hicimos más muestras, porque había que hacer unas correcciones en el manual. El error es que dice sutil arriba, denso arriba, y después positivo, negativo, positivo, negativo. O sea, como hay 4 columnas que dicen exactamente lo mismo, positivo, negativo, negativo, cuando en realidad hay que cambiar acá, que la forma en que había que cambiarlo era... salir, dar, recibir. Ya les digo, ¿eh? Ok. Para el que está viendo el archivo, el cambio que hay que hacer es el siguiente. La tercera columna que dice positivo debe decir sutil. Y la cuarta columna que dice negativo debe decir
denso. Eso. Ese es el error. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir, dentro de las páginas 29, 30 y 31, que están los aspectos positivo, negativo, sutil y denso, hay un error en los títulos, solo en los títulos, en que en la tercera columna, donde dice positivo, debe decir sutil, y donde dice negativo, debe decir denso. Por lo tanto, tienen que borrar el título que está arriba de todo, que dice sutil y denso. Eso está mal. Sí, espero que se haya entendido y de todas formas, cuando se corrija, obviamente lo van a tener corregido. Entonces, si se fijan acá, perdón, vuelvo con lo mismo. Si se fijan acá, utilizando estas letras, esta ubicación de las letras, lo que pueden hacer es ubicar, escribiendo la letra A, ¿sí? Escribiendo la letra A, van a poner en la letra A las palabras que dicen en la lista de positivo va a la derecha. Lo que dice en la lista de negativo a la izquierda. Lo que dice en la tercera columna, que es sutil, todas las palabras que dicen sutil, y en el denso, lo que significa denso. En cada una de las letras, entonces, en las cartas del Sayucot, si las vieron en las fotos por ahí que les he publicado, habrán visto que tiene una grafía que es el código sayónico de cada letra, y alrededor hay 4 palabras escritas. Entonces, esas 4 palabras escritas son las que están acá, precisamente, que hablan de positivo, negativo, sutil y denso de cada letra. Entonces, en la letra A van a tener a la derecha iniciar, a la izquierda inacabar. Abajo de la letra van a tener espiral y arriba van a tener ciclo. Y acá me van a matar por esta interpretación del pasado que la puse en las cartas y que puede ser complejo o muy simple. Lo explico y queda grabado y después lo escuchan varias veces. Si se fijan en las cartas del Saitu, la palabra sutil está escrita acá. Y la palabra densa está escrita acá. No es un error. Es una interpretación. ¿En qué sentido? ¿Por qué sutil está acá y por qué densa está acá? Porque está hablando de la posición de la letra. Es decir, si imaginemos esto para entenderlo. La A está ubicada así. ¿Qué significa? Que tiene los pies sobre la tierra. Por lo tanto, observa la realidad densa. ¿Sí? Está observando lo denso. Si la carta la damos vuelta, para que sea así, ¿sí? Y aparece así, significa que la letra está mirando con los pies hacia el cielo. Por lo tanto, está en posición sutil porque está caminando en el cielo. Esto es una interpretación que se hacía antes de cómo camino, con los pies en la tierra o con los pies en el cielo. Entonces, cuando la carta está al revés, ¿sí? Significa que yo estoy posicionado en lo sutil. ¿Está? Por eso, para que se entienda el significado de la carta, puse lo sutil debajo. O sea, el significado sutil y el denso están al revés, ¿sí? Justamente para explicar que este es el estado denso de la letra y este es el estado sutil de la letra. ¿Sí? Bueno, eso. Entonces, cuando haga, de todas formas, esto se los voy a
se los voy a pasar corregido, porque lo teníamos corregido dentro de uno hecho a mano y no lo terminamos de corregir en este porque no hicimos más cartas y las tengo que volver a corregir porque los títulos marcaron toda la confusión. A ver, los títulos están marcando toda la confusión. Las cartas están bien, ¿sí? Si ustedes tienen las cartas y están viendo las cartas o después van a ver las cartas o lo que sea, esa posición es la que es adecuada en el que está en la carta, ¿sí? Son los títulos los que cambiaron y están mal explicados. Perdón. ¿Cuáles son las 4 columnas? A ver. ¿Alguien tiene ahí el corregido? Porque yo no tengo ni las cartas. No las tengo acá. Imagínense. A ver si me lo pueden decir cómo lo corregimos en México para ponerlo, porque según no me lo leí ahora. Ay. Sí, perdón. Acá, como dice en el mensaje, es el orden, o sea, agarren el librito, los que lo tengan ahí, donde está el librito, y las columnas son, primer columna, sutil, segunda columna, segunda columna, negativo. Tercer columna, positivo. Y cuarta columna, denso. Así es. Perdón, que está en cualquiera yo. Así es el orden. Primera columna, sutil. Segunda columna, negativo. Tercera columna, positivo. Y cuarta columna, denso. Sutil, negativo, positivo, denso. Ese es el orden. Sutil, positivo y denso. Ese es el orden que estaba arriba. Está. Perfecto. Yo perdí mis cartas. Así estoy. Listo. Entonces, para los que están viendo el librito, el orden de los aspectos entonces es ese. Sutil, negativo, positivo y denso. Así que para que lo corrijan y lo tengan en cuenta. Estos aspectos entonces son el ciclo de ¿qué pasó? Son el ciclo de cada uno de los significados que serían expresión, experimentación, integración y trascendencia, ¿sí? Entonces, podremos interpretar que de lo sutil pasamos a lo negativo, de lo denso a lo positivo, por ejemplo, ¿sí? Para hacer ese ciclo. Entonces, lo podríamos ver como, de lo negativo a lo sutil y de lo positivo a lo denso. Iniciar, inacabar, espiral. Ahí va, yo lo acomodo. Sutil, denso, positivo
negativo, positivo. Ok. Entonces, del aspecto negativo pasamos al sutil. Del sutil pasamos al positivo, del positivo al denso, del denso al negativo y al revés. Del negativo al denso, del denso al positivo, del positivo al sutil, del sutil al negativo. La razón por la cual este ciclo, el ciclo que se convertiría en pasar de negativo, de aspecto negativo a denso, del denso al positivo y del positivo al sutil. Ese sería el ciclo normal que nosotros interpretamos, ¿sí? El ciclo natural que interpretamos es, surgimos del centro, que es el negativo, el aspecto negativo del ser que está en el interior, para vivir la experiencia densa. Luego buscamos en la experiencia positiva, de iluminarnos, una realidad sutil. O sea que del aspecto negativo del universo vivimos el aspecto denso de las realidades. Dentro del aspecto denso de las realidades empezamos a buscar el aspecto positivo de las cosas, el bien. Y ese bien nos lleva al camino hacia lo sutil. Ahora, en el ciclo de las cosas, lo sutil vuelve a su estado negativo, porque inevitablemente desde el plano de lo sutil se vuelve hacia el interior. Entonces volvemos al negativo para otra vez crear lo denso, para otra vez lo positivo, y se vuelve a crear este ciclo constante de negativo, denso, positivo, sutil, negativo, denso, positivo, sutil, que es el ciclo, esta rueda por la cual vamos a hacer esta interpretación. Entonces, los aspectos que estamos leyendo acá, ¿sí? Por ejemplo, en la letra A, el aspecto negativo es el inacabar. Inacabar. El aspecto negativo. El aspecto denso es ciclo. El aspecto positivo es espiral. Y el aspecto sutil es iniciar. Inacabar, ciclo, espiral, iniciar. Entonces, estos cuatro, por ejemplo, vamos a tomar la A como ejemplo. Tomando la A como ejemplo de esto, dentro de este ciclo que es constante, el negativo implica acá inacabar. ¿Qué significa? Que algo que no está terminado, que está por empezar, que necesita seguir viviendo un proceso nuevo, porque no se puede terminar. En el aspecto denso, esto se interpreta como un ciclo, como algo que debe cerrarse, como algo que se repite una y otra vez. ¿Sí? Es un ciclo que está inacabado, que viene del aspecto negativo. En el aspecto positivo, ¿qué es? Que este ciclo deje de ser algo cerrado y empiece a ser una espiral. Empezar a cambiar la perspectiva del ciclo para que se convierta en algo espiralado hacia el plano sutil que me permita, en el plano sutil, iniciar algo nuevo que no puede terminar en el aspecto negativo. Entonces, el ciclo de la letra A habla de cómo algo que no está pudiendo terminarse debe cerrar un ciclo, ascender en espiral para poder iniciar uno nuevo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo yo vaya interpretando esta carta, ¿sí? Según la pregunta que yo haga, esta consulta al gran cuerpo, dependiendo cómo salga la carta, voy a ver si yo, en mi aspecto negativo, por ejemplo, mi aspecto negativo de la carta, que es inacabar, a lo mejor está ubicado en la posición de denso, ¿sí? O sea que si denso está abajo, dentro del recuadro general, el recuadro general que habíamos hecho, si denso está en el recuadro general, está acá abajo, entonces si yo giro la carta, tiro la carta y me sale que el aspecto negativo está
en lo denso, en el aspecto denso, lo que significa es que en este aquí ahora, en este momento, yo no estoy pudiendo cerrar con algo fundamental que necesito cerrar acá de forma física, material, porque es denso, ¿sí? Entonces necesito algo que está inacabado, necesita cerrarse en lo material, porque es aspecto denso. Sacar varias veces la misma carta, o sea, varios días seguidos. ¿Qué significa? Sacar la misma carta varios días seguidos, si está encima en la misma posición, ya te está hablando del significado de lo que significa esa carta y que todo tu campo energético, tu campo, tu campo cuántico, tu red, está estable y no está modificándose como debería. Entonces es como un llamado de atención de que ese aspecto todavía sigue ahí para trabajarse. Entonces, esta forma es como un engranaje, ¿sí? Un engranaje que este está quieto y el otro va circulando a su alrededor, ¿sí? Este engranaje de positivo, sutil, perdón, vamos a hablarlo como lo dije recién, negativo, denso, positivo, sutil, y aquí tengo también negativo, denso, positivo, sutil, pero este está fijo, que es el entramado general, y cuando tiro la carta, estos pueden ir cambiando, ¿sí? Puede que sean diferentes. Entonces, este es el que va a ir cambiando en el circuito, y este va a ser una estructura fija. ¿Está? Por lo tanto, esta estructura fija que vemos acá es la que me va a marcar como norte, sur, este, oeste, de dónde estoy yo. ¿Sí? En mi aspecto positivo, negativo, denso y sutil. Son mis polos. ¿Sí? Este, oeste, norte, sur. Para el que preguntó, la J son todos sonidos, no son letras. Es ja. La J es ja, por lo tanto es KH. Es el sonido KH. Cuando estoy. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé qué estaba diciendo. La ubicación de dónde me encuentro es norte, sur, este, oeste. Es la misma para todos. Pero yo, mi posicionamiento en relación a norte, sur, este, oeste, puede estar variando. Puede que yo no esté mirando hacia el norte como debería estar mirando, ¿sí? Y el este esté a mi derecha, como saben que esa forma de ubicarse en la vida donde estoy es, si yo miro hacia el norte, siempre voy a saber que el este está a mi derecha, que el oeste está a mi izquierda y que a mi espalda está el sur. ¿Sí? Entonces, con solo ubicar el norte, ya sé dónde están las otras en función de esto, ¿no? El este a mi derecha, el oeste a mi izquierda, atrás el sur. Esto es lo mismo, ¿sí? Yo tengo positivo, negativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O denso, sutil, positivo, negativo, ¿sí? Entonces, visto desde ese punto de vista, yo me ubico sabiendo que siempre el denso va a estar delante de mí. Es la posición en la que yo veo las cosas, el denso. Lo sutil no lo veo, como no lo puedo ver, está detrás de mí. ¿Sí? Tengo que ponerme patas para arriba para poder observarlo. Tengo el positivo en mi mano derecha y el negativo en mi mano izquierda. Esa es la construcción general. Pero, por más que yo tenga el norte delante, si yo no sé dónde está el norte, me puedo poner para cualquier lado y mi mano derecha, que es el positivo, siempre es el positivo, puede estar mirando hacia el sur, que es el sutil. ¿Sí? Entonces, mi mano
derecha, que es el positivo, está ubicada en un aspecto que no le corresponde, lo cual significa que lo que estoy trabajando en el aspecto positivo está en el sutil, o sea que es intangible, que está ahí, volátil, y no lo puedo utilizar. ¿Está? Entonces, lo que me va a decir la carta es que mi posición de las cosas hace que todos mis aspectos positivos estén flotando en el mundo de las ideas y no lo pueda poner en práctica. Eso es la lectura, de cómo se puede ir haciendo una lectura, por ejemplo. ¿Sí? Ubíquense eso siempre. Entonces, para no perderse en positivo o negativo, ustedes se ponen delante mirando al norte. Detrás tienen el sur, en la derecha el este, en la izquierda el oeste. Siempre es así. Si yo me muevo y me giro sobre mí mismo mirando hacia el este, hacia el positivo, de repente lo que para mí representaba el este, que es el positivo, queda en el sur. Entonces, a esto me refiero con se puede girar la carta o la carta puede salir girada, y eso me está hablando de cuál es mi posicionamiento aquí y ahora. En que yo a lo mejor creía que estaba mirando hacia el norte, pero las cartas me están diciendo que no, que estoy totalmente descentrado, que no estás mirando al norte, estás mirando a otro lugar, y que por lo tanto se necesita empezar a hacer un ciclo de trabajo interior para poder responder qué herramientas tengo para poder salir adelante, para poder ayudarme a hacer que lo sutil se plasme en lo denso aquí en este plano donde yo estoy, etc. ¿Sí? Lo que hacían entonces era una especie de, de reubicación del ser, ¿sí? De reubicar el ser, de dónde se encuentra, dónde estoy parado, dónde me ubico. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sería la lectura de las cartas. Por lo tanto, lo que tenemos acá, que está mal, que después ya se los voy ya lo pasaré con, con mayor claridad, con las correcciones adecuadas. Vamos a repasar esto. Ok. Lo que estuve explicando recién pero graficado. ¿Sí? Entonces, si yo estoy aquí en el centro, esto es el norte, esto es el sur, aquí está lo denso. ¿Por qué lo denso? Porque tengo la base de la pirámide ubicada en la materia, en el horizonte. En lo sutil, en el sur, tengo la base de la pirámide ubicada en los cielos. ¿Sí? Entonces significa que estoy con los pies en el cielo. Tengo el positivo en el este y el negativo al oeste. ¿Sí? Entonces, cuando yo me voy moviendo, girando y observando diferentes posiciones, para mí, la mano derecha, que siempre fue el este, si voy girando, se puede transformar en el norte, en el oeste, en el sur, ¿sí? Y ese giro me va a mostrar si estoy bien ubicado o no en la realidad. Por eso la lectura que vamos a hacer de las cartas o la interpretación es ver si estoy ocupando el lugar que me corresponde. ¿Sí? Ver si estoy
si estoy ubicado en el sitio que me corresponde dentro de mi creación, dentro de mi de lo que me corresponde a mí como parte de este cuerpo, como organismo dentro de este cuerpo, ¿sí? Ese es la lectura básica de una carta, ¿sí? De una carta. Entonces, esto puede ser complejo cuando ya agreguemos dos. Pero esto es básicamente para que yo pueda ir preguntando a mi ser cómo me encuentro. Lo fundamental de todo es utilizar todas las cartas para, para encontrar el orden en mi propio centro, en mi propio eje, ¿sí? En el propio eje, ¿sí? O sea que al principio lo que tendría que encontrar es la respuesta de las vocales. Tomar solamente las 9 vocales y utilizar solo las 9 vocales, ¿sí? ¿Y en qué sentido voy a utilizar las 9 vocales? Las voy a mezclar a esas 9 vocales con las palabras escritas en su aspecto sutil, denso, negativo, positivo, ¿sí? Las voy a ubicar solo las 9 vocales, las voy a mezclar entre sí y voy a poner delante de mí este mapa de mi cuerpo, chakra por chakra, ¿sí? Desde chakra corona hasta el chakra de los pies, entonces de los tobillos. Los voy a ubicar a estos 9 y voy a ir colocando 1, 2, 3 y así hasta tener la línea, que es lo que los que están viendo el manual van a ver en la página 22, ¿sí? En la página 22. Olvídense de todas las demás tiradas y demás. Lo que hago es colocar las cartas 8 y 9. Colocar las cartas en esta posición, ¿sí? Primero las mezclo y las voy ubicando en esta posición. O las letras, o escríbanse las letras, corten un papelito, háganlo como quieran. Hagan papelitos cuadrados, dibujan la letra en el centro, A, I, y así. Y escriben a su alrededor, ¿sí? Los significados de este ciclo negativo, que son estos que están acá, ¿sí? Del negativo, denso, positivo, sutil, ¿sí? Si la letra está ubicada de esta forma, esta va a ser la estructura: negativo, denso, positivo, sutil. Denso arriba, sutil abajo en la letra, ¿eh? En la letra, que son ustedes. Luego alrededor va a ser esta estructura, ¿está? Que es el engranaje que me va a permitir ubicarme cuál es el norte y cuál es el orden real de las cosas y cómo yo voy a estar ubicado dentro de ese orden de las cosas, ¿está? Entonces, cuando tengo esas 9, las voy colocando mezcladas sin pensar, solo pensando en cómo estoy yo, cómo me siento yo, cómo estoy hoy, aquí y ahora. Y las voy ubicando a las 9. ¿Qué va a representarme esto? Va a tratar de explicarme que a lo mejor me sale la letra Y en el chakra corona. ¿Y qué significa esto? La letra Y, la letra Y saliendo del chakra corona me puede estar hablando de que este chakra necesita trabajarse más a sí mismo, o sea, el yo soy. Necesito dejar de estar tan arriba y empezar a trabajarme a mí mismo, poner más atención en mí. ¿Está? ¿Por qué? Porque todos los chakras están conectados como una sola cosa y a veces, por lo general, los chakras están tratando de
de entrar en equilibrio o balance. Y para entrar en equilibrio y balance necesitan todos tener una coherencia entre sí. Entonces, ubicar de esta manera nos puede ayudar a entender, nos puede ayudar a entender ¿cómo se dice? Nos puede ayudar a entender la forma o las cosas que cada chakra necesita del otro para trabajar, ¿sí? Si esto es un trabajo de equipo y son 9 personas, que son estos 9 trabajadores de este ser, de este organismo, no pueden trabajar cada uno solo en lo suyo. Cada uno tiene una capacidad para trabajar en lo suyo, el chakra corona en lo suyo, el chakra tercer ojo en lo suyo, pero es un equipo. Entonces, hacer una tirada sin ver, mezclando las cartas, mezclando los códigos y ubicándolos en la posición desde el chakra corona hasta el chakra de los tobillos en línea recta, me va a mostrar qué necesita cada chakra del otro. Y entonces eso me puede dar una lectura de cómo tratar de ser coherente, de qué necesito para ser coherente. Ese es el fundamento. Después todo el otro lo vamos a ir, viendo mejor, ¿sí? Pero, porque son muchas más cosas ya hablar con los 144, en el próximo taller probablemente lo desarrolle un poco más a eso. Pero concretamente buscar con las 9 vocales, solo con las 9 vocales, ordenarte en los chakras y ver qué necesita cada chakra del otro. ¿Está? Entonces, si en el chakra corona le sale, como dije, la letra Y, entonces significa que el corona está necesitando que para funcionar mejor, yo me centre más en mí mismo, por ejemplo. ¿Sí? A ver, que habían hecho una pregunta más arriba y se me fue. Los que preguntan dónde está el positivo, dónde está el negativo, vuelvan a ver todo, porque lo expliqué 1000 veces, ¿sí? Y ya lo expliqué varias veces y de varias formas diferentes. ¿Dónde está el positivo y el negativo? Estos solo son para las cartas de las vocales, o sacamos 9, solo para las cartas de las vocales, como para practicar, ¿sí? Porque si no puede ser un caos con las consonantes. Para practicar, así como sencillo, qué cosas necesita un chakra del otro chakra, ¿sí? Después, ya los que estuvieron practicando bastante con las cartas, lo que pueden hacer es sacar las 36 de las consonantes y a esa línea que tienen, hacerle preguntas. ¿Cómo? ¿Con qué herramienta? Y voy sacando y al lado le voy preguntando a ese chakra con qué cosas o con qué cuento o qué necesito trabajar, y eso lo voy a preguntar con las consonantes. Si pregunto sobre una situación, ¿podría ver en qué aspectos no está fluyendo? Sí, si preguntas sobre una situación para ver en qué aspectos no está fluyendo, siempre es no la situación, sino yo en relación a la situación. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con el punto central que soy yo. Entonces es siempre yo en esta situación, ¿qué está pasando? ¿No? Siempre es desde yo. Uy. Pregunta si desarrollaré este tema en otro taller con más profundidad. Voy a tratar del próximo fin de semana tener las cartas. Les voy a tener que pedir a un amigo porque las mías no sé dónde están. Le voy a pedir las cartas para irles mostrando, explicando algunas cosas y mostrándoles cómo se hace una lectura. ¿Está? Con estas cartas. ¿Qué hago si me sale
en el chakra corona la letra Y en lugar de A. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la actitud? Bueno, en primer lugar, tienen que empezar a meditar sobre si están aplicando en su vida o no los aspectos que representa la letra Y. Recordemos, la letra A representa la visión, la corona, el estar en la conexión espiritual. Y la letra Y significa estar en uno mismo, el presente, yo, fortalecer mi personalidad. Si la letra Y sale en la letra A, significa que para que el espíritu esté más presente, necesito yo estar presente en mí. Entonces la pregunta sería, ¿estoy más presente en mí, en mi vida? ¿O le doy más importancia a lo que piensan los otros, a lo que hacen los otros, y no a lo que yo hago sobre mí? ¿Sí? O sea, tengo que desarrollar un poquito mejor el ego, eso es lo que me está pidiendo, y fortalecerme en mí, ¿no? Vibracionalmente, lo primero que tengo que hacer es, sí, alinear los dos cantos, Y, A, ¿sí? Hacer cantos, alinear esa vibración para que esté armónico. Luego, en cuestión emocional, tengo que analizar cómo me siento en relación a que mi chakra corona necesita más que yo esté presente en mí. Y a nivel físico tengo que tomar actitud, o sea que tengo que empezar a realizar o buscar actividades o cambiar cosas en mi vida físicamente que demuestren que estoy siendo coherente con lo que mi chakra corona está pidiendo. O sea, hay que ir a los 3 niveles, mental, emocional y físico, para corregirlo. A la pregunta de cómo ubicarse en lo denso, sutil y el norte, etc. Sí, es como mirar un mapa, como ubíquense ustedes en un mapa, miren un mapa y la lectura va a ser como si fuera un mapa en que su norte es lo denso, lo sutil lo tienen detrás, negativo la izquierda, positivo la derecha. Y dependiendo cómo giren, es la lectura. Diferencia entre Sayukot, Saitu y Sayontu. A ver, Sayontu es un concepto, Sayontu es un concepto filosófico en el que todo pertenece al pueblo del mundo. ¿Sí? O sea, esto es lo que pertenece al pueblo del mundo. Saitu es la lengua en sí. O sea, es el nombre de esto es del mundo. No habla de pueblo, habla de la lengua en sí, de la forma en que se hace. Sayukot, kot significa herramienta, Sayukot significa la herramienta para el mundo. ¿Sí? O sea, esa es la diferencia entre las tres cosas. Esperen, no hagan más preguntas porque no sé dónde estoy yendo. Ay, se me va y se me mezclan las preguntas. Si la letra sale invertida y están trabajando con la Y, están trabajando con el aspecto y la ubicación de esa letra. ¿Sí? O sea, no solo tienen que hacer la lectura de que su chakra corona les está pidiendo más de chakra plexo, sino que a su vez en qué estado se encuentra el chakra plexo en relación a lo que necesita la corona. Por eso tienen que hacer las dos lecturas. Si recomiendo una meditación antes de tirar las cartas, es lo que siempre digo, ponerse en el centro, poner las cartas a su alrededor, como en la espiral, ¿sí? De este diseño que estuvimos armando, ¿sí? Desparraman todas las cartas a su alrededor, no importa el orden, lo desparraman todas a su alrededor, se sientan, y sonidos nasales y vocálicos, simplemente para armonizar y entrar en resonancia, ¿sí? Y que las cartas, las letras, las runas, en lo que lo quieran hacer, tomen esa vibración. Siempre la tirada de las cartas describen la tirada de las cartas describen el estado en que me encuentro y las necesidades que tiene.
¿sí? Eso es lo que describe. En relación a la pregunta de que está estudiando danés y eso le ha reflejado conflictos gástricos desde ese momento, tendrías que ver en alguna meditación o en alguna terapia la relación de ese territorio con tu alma, ¿no? Porque probablemente pueda ser que tengas una relación kármica en ese país que te haya llevado a una situación de no poder digerir las razones de la muerte o lo que sea, y por lo tanto te afecta el escuchar el idioma. Puede ser. ¿Cómo trabajarlo? Tratar de ubicar las palabras que más amorosas te resuenen del idioma danés, buscar los armónicos más bonitos que puedas encontrar y cantárselos al sistema digestivo para que sientan eh, que, que ya no pueden hacerle algo, no le pueden hacer daño. Ok. Bueno, podría ser... Para el próximo taller voy a tratar de hacer una demostración, sí. Y bueno, para obtener las cartas ya dije, escriban a la fundación y que se arreglen ellos. Bueno, también me tengo que arreglar yo porque tengo que corregir cosas del contenido, escribir más cosas para que sea más claro las explicaciones y demás, ¿no? Porque si no puede ser muy confuso. Perfecto. Bueno, me quedan 15 minutos para terminar y no sé si respondo alguna pregunta o qué. Si se va a participar en un viaje iniciático como vos, habría que saber bien. Si se va a ver, si se va, preguntan si al participar en un viaje iniciático conmigo se necesita saber psiónico. No se necesita saber psiónico, obviamente, por más que muchas veces algunos de los guías que hay hablan el psiónico, sobre todo en Egipto. En los otros lugares no. Pero sobre todo en Egipto hay algunos que sí que hablan psiónico cuando están haciendo alguna conexión o lo que sea. Y si supieran algo de psiónico, probablemente podrían llegar a entender algo de lo que dicen. Ese sería ya otro curso que ya no tendría que ver con, con prepararse a hacer un Arsayan, sino que sería ser curioso en lenguas antiguas. Que bueno, tampoco quiero ponerme acá a explicar cosas del idioma cuando hay gente que a lo mejor diga, a mí esto me da igual. Pero algún día la verdad me gustaría poder explicar un poco de la gramática del psiónico. Lo anunciaré para que no se conecten los que detestan estudiar lenguas. Pero no es necesario saber psiónico y probablemente también cuando estemos en algún viaje iniciático en Egipto practicaremos esto para ponerlo más en práctica, obvio. Como este viaje a Egipto seguramente vamos a trabajarlo. No lo sé bien porque tengo que esperar indicaciones. Ya aprendí a secuencia de raíz, son chakras, correspondencia, palabra, claridad, abordando correspondimiento chakra básico. ¿Cómo você hizo? O que es no sé qué.
Voy a volver a leer la pregunta porque no entendí muy bien. Aprendí que a secuencia das vogais en relación a chakras correspondía a palabra perdida y me preguntan que aprendió que la secuencia de las vocales en relación a los chakras correspondería a la palabra Iau, por lo tanto se corresponde realmente al chakra AO, se corresponde al chakra coronal y U al básico. ¿Cómo ves esto? ¿Interfiere esto en nuestro equilibrio? No sé se trabajará. No creo que interfieran en el equilibrio, son a lo mejor diferentes maneras de trabajarlo. Yo estoy enseñando una forma en que se estipuló por geometría y demás, más que por palabras. Pero pueden ser sonidos, todos los sonidos vocálicos están conectados por espiral, no por niveles separados dentro del cuerpo. Por lo tanto, lo importante de las vocales es que fluyan dentro del circuito interno, más que tengan ¿sí? Por lo tanto, si se utiliza una palabra vocálica, solo con vocales, para alinear los chakras, no importa el orden que sea, lo importante es que haya un flujo constante y que se pronuncien todas. ¿Están las ciencias védicas integradas en este conocimiento? Es una pregunta, sí, pregunta. Debido al sánscrito como sonido cósmico. Obviamente que el sánscrito es otra de las variaciones para poder interpretar el sonido cósmico. Exactamente. Así que no sé cómo son las ciencias védicas ni el sánscrito. No tengo ni idea de nada de eso, pero seguramente si venimos del mismo lugar, que su origen también era Atlántida, entonces claramente tiene raíces semejantes. Esto es más simplificado. Para mí, las ciencias védicas creo que son un poco más complejas, aunque parezca complejo lo que expliqué. eh, entonces, si la carta sale tal cual con el aspecto denso arriba, al menos significa que las direcciones están alineadas. Si el aspecto negativo está arriba, sí, es una posición alineada que nos está mostrando que el circuito, en cierta forma, el ciclo está, por decirlo así, correctamente ubicado. Eso sería más o menos. Bueno, vamos a ver. Entonces, muchos comentarios, pero... bueno, básicamente creo que ya dije lo que quería decir ahora. Les iba a preguntar si todos vieron las 4 llaves, vieron el video de las 4 llaves, y si pudieron entender bien cómo hacerlo, lo que significa. Bien, bueno, les dije que hoy vamos a hacer las 4 llaves, pero al final no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el próximo, vamos a trabajar con esta tirada de las cartas, ¿sí? Entonces, por lo menos lo que les voy a pedir, como no tenemos cartas, lo vamos a hacerlo todo muy rudimental, muy básico. Escríbanse las letras con los significados, ¿sí? de las letras. Aunque sea agarren papelitos cuadrados, ¿sí? Donde pongan, el diseño de la letra, ¿sí? Pongan ¿sí? Como ustedes lo sientan, lo escriben, ¿está? Bueno, escriben eso.
una vez que los tengan, en el próximo taller, cuando nos reunamos, vamos a ubicar bien los nombres de cada una de positivo, negativo, etcétera, ¿sí? Pero ustedes tengan ya hecho sus papelitos para poder trabajarlos en la práctica. Entonces tenemos cada uno su papelito con las 9 vocales, acomodamos las 9 vocales ahí y vamos a escribir, tengan su boli, lapicera a mano, para escribir los nombres que van alrededor. Los que ya tienen las cartas, obviamente no, pero para los que no las tienen todavía, vamos a hacer esta práctica. Vamos a trabajar con las 9, ¿sí? El próximo sábado vamos a trabajar con las 9. Vamos a hacer una tirada de cada uno de nosotros en nuestro estado en ese instante, en ese momento. Vamos a armar un mantra para nosotros en ese momento, en función del significado de las letras que surgieron, ¿sí? Y las vamos a alinear debajo de nosotros y vamos a hacer las 4 llaves todos juntos para que ese trabajo de alineación con ese mantra lo asimilemos a través de todos los portales. ¿Les parece bien? Así hacemos un taller más práctico, podríamos decir, el día sábado 23, y resumimos y ponemos en práctica lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Y voy a tener más espacio porque, aunque no parezca, estoy encerrado en una cocinita y no me puedo ni poner de pie porque si no se cae todo cuando me muevo. Entonces, acá no tengo espacio para absolutamente nada donde estoy, así que hasta que no llegue a mi casa, y bueno, mi casa, al lugar donde estoy en Barcelona, y acomode el lugar, no voy a poder bueno, hacer esto con espacio. Así que, bueno, les propongo esto. Hacer esa tirada simple. Así que prepárense los papelitos. Para los que no tienen las cartas, prepárense los papelitos para la semana que viene, para el sábado que viene. Y haremos eso entonces. Tirada de los chakras, para alineación de los chakras. Creación de un mantra para ese momento para nosotros. Y las 4 llaves con la información de esa tirada que hemos hecho, ¿sí? Cada uno de nosotros. Así que, bueno, simplemente eso. Me voy a ir yendo. Y bueno, los dejo con todo esto y que se lo vuelvan a escuchar durante la semana. Que puede que haya sido un caos al final. Y bueno, voy a beber más agua para estar en resonancia con el resto de mi cuerpo. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo. Y bueno, seguiré informando de las cosas que pasen. Adiós, hasta luego. Sana.